Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pere Estupiñán, Javier San Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El cazador de cerebros. ¿Puedo decir lo que me has dicho o no puedo Sí, decirlo? claro. Que va a empezar el rodaje de su Octava temporada. temporada. Este martes empezamos con procesos inflamatorios. Oh. Guárdame una entrada, por favor. Es muy importante los procesos inflamatorios. Sí, La inflamación sí. está detrás de muchas enfermedades. Y Esto no decía se sabía- Andrew se sa- Weil, el doctor americano. Exacto. Es algo igual que antes no se sabía que el microbioma era muy importante y ahora está en todos lados. La inflamación sí que se sabía que jugaba un papel importante en nuestra salud, pero ahora se ve que es más multisistémica de lo que pensábamos. Y ya le dedicamos un capítulo. ¿Sabes lo que él recomienda? ¿No? Ajo. ¿Ah, sí? Los ajos son antiinflamatorios. Ah, mira. Si quieres, investígalo, porque esto lo recuerdo de haber leído su libro hace mucho tiempo. Sí. Que, A la salud por el ajo y el limón. Sí. Tenía mi abuela un libro en casa. mira, Sí, pues a lo mejor tiene eso, ¿no? Que tú vives en la zona de Ferraz, de la sede del PSOE, ¿no? Cuando te asomas a la ventana y oyes y ves lo que ves algo de ciencia ahí en la calle, no se ve mucha ciencia. No, tampoco, pero está relacionado con la primera noticia que Javier San Pedro nos comentará del... No, sí, ha sido una semana bastante intensa y a ver si para. A ver si ¿Qué, para. qué voy a decir? Que, oye, siguiendo con el tema que hablábamos con Jacinto de animales salvajes y domésticos, en su caso las serpientes, esta semana la revista Nature hablaba del misterio de los gatos salvajes escoceses, que parecía que se habían extinguido, pero resulta que no se han extinguido. ¿Cómo es esto de que una especie se extingue pero no se extingue? Pues es muy parecido a lo que nos pasó con los neandertales, ¿no? Que más que extinguirse, lo que hicieron fue cruzarse con nosotros y hay trozos de su genoma en el nuestro. Con los gatos escoceses pasa lo mismo, que se han cruzado tanto con los gatos domésticos que no encuentran, los naturalistas no encuentran un solo gato silvestre que no lleve genes del gato doméstico. Y entonces hablan, igual que cuando se extingue una especie, se habla de la posibilidad de desextinguirla, ¿no? Con técnicas como la clonación. En España se intentó con el bucardo, una variedad, una especie de cabra. O sea, fue bien, aunque murió el animal al poco de nacer, pero fue bastante avanzado, ¿no? Y en estos casos en que lo que encuentras es genomas fusionados o una especie que ha desaparecido por hibridación con otra, muy común como el gato doméstico, puedes organizar un programa de cruces para ir ganando en cada generación genes de la variedad salvaje e ir perdiendo los de la variedad doméstica. O sea, el ADN de la variedad salvaje, para entenderlo, está como diluido. Está así. Entonces tienes que intentar mezclado, recuperar esos trocitos. Eso, es como barajado, como una baraja de cartas donde están mezcladas dos mazos de cartas mezclados unas con otras, ¿no? Pero como tú puedes saber en cada generación qué parte del genoma es del salvaje y cuál del otro, pues puedes ir seleccionando una generación tras otra en 10 o 20 generaciones hasta recuperar un gato salvaje. A lo mejor no es posible porque los genes del sistema inmune que tiene la variedad salvaje vienen del gato doméstico y seguramente les están aportando alguna defensa contra las enfermedades propias de los gatos domésticos. Entonces, me está provocando muchas preguntas, Javier. Entonces, por esa técnica, si hay todavía por ahí genes de los dinosaurios más tardíos en un cocodrilo, por ejemplo, no se podría a lo mejor... o los neandertales, ¿no? El genoma de las personas de origen europeo tienen ADN de neandertal, es una pequeña cantidad. Inferior al 5%, 2-3% por ahí. Pero claro, los trozos no son los mismos en unos individuos y otros, de manera que idealmente podrías reconstruir un genoma neandertal a base de cruces entre humanos. De hecho, había una investigación de un paleontólogo con los
con los pájaros para intentar que se les salgan dientes, para que les salgan otro tipo de cola. O sea, porque los pájaros es lo más cercano que hay a los dinosaurios. De todas maneras, a mí lo que me sugería esta investigación es lo que decía de cómo eliminar los genes salvajes, que digo que a nosotros también nos podría ir bien esta especie y estos cruces. Y luego me acordaba que en Doñana que hay un problema parecido con los linces, no parecido, pero que como hay mucha endogamia, o sea, tienen problemas del sistema inmune porque hay pocas especies, hacían una especie de Tinder genético casi, ¿no? Que miraban los genes y decían, no, que se aparee con este. Y esta con este, para que haya la mayor diversidad posible. Como en un laboratorio de genética, ¿no? Una clase de prácticas, pues puede ser cruzar moscas, por ejemplo, y ir siguiendo el gen que tú persigues, etcétera. Sí. Es un experimento de ese tipo, pero en la naturaleza, a campo abierto, ¿no? Bien. Claro, cuando decías genes salvajes en el ser humano, te refieres, por ejemplo, al gen que te hace ponerte un pasamontañas en una manifestación, ¿no? A ver si se puede recortar ese gen. Claro. Bueno, oye, de la medicina nazi han pasado a la historia personajes muy concretos como Joseph Mengele, todo el mundo lo recuerda, y los experimentos en Auschwitz, pero hay un informe de la revista médica The Lancet que insiste en que aquel horror no lo lideraron médicos individuales y radicalizados, pasa un poco como con el nazismo en la sociedad alemana, ¿no? Sino que toda la comunidad médica en su conjunto lo consintió o participó, ¿no? Sí, yo estuve leyendo y la verdad que tenía ese concepto que habían sido 4 médicos tumbados que habían hecho estos experimentos eugenésicos, no solo eugenésicos para mejorar la raza, sino de hacer experimentos salvajes para probar enfermedades con personas que no tenían, viva, sí. Claro, que no tenían para ellos la capacidad de ser, o sea, no los distinguían como personas. Pero lo que pone de manifiesto este informe es que fue muy generalizado en la comunidad médica. O sea, que la mitad de los médicos de esa época estaban afiliados al partido y que realmente era algo que se publicaba incluso en revistas científicas. Y lo que termina diciendo el informe es que es bueno que se sepa esto para... Yo lo veo un poco rebuscado esto, porque no creo que vuelva a ocurrir algo parecido. Pero dice, oye, esto es en las facultades de medicina se tiene que estudiar y ver hasta qué punto la ciencia y la medicina a veces han sido tan crueles y que ha servido para muchas normas éticas posteriores, pero bueno, esto es lo que... Es como conservar los campos de concentración, ¿no? De los Auschwitz, etcétera, se pueden visitar, los turistas como ejemplo de memoria histórica, ¿no? Exacto, sí. Es un debate interesante. Hay hallazgos que han terminado además integrados en la medicina general. Hay enfermedades que llevan el nombre de médicos nazis. Como... El Asperger, por ejemplo. Sí. Y creo que esto tiene mucho que ver con la conversación sobre geología que tendremos ahora. Un equipo de científicos ha creado una levadura con más del 50% del ADN sintético. Vamos a ver, levadura con más de un 50% del ADN sintético. No lo entiendo, Javier. Sí, bueno, la levadura tiene, no me acuerdo ahora cuántos cromosomas, y tienen un proyecto de 17 años, o sea, estamos como hacia la mitad, para crear una levadura con el genoma completamente sintético. O sea, como decía Craig Venter, con 4 botes... Celera Genomics. El de Celera Genomics, sí. Hizo una bacteria con 4 botes de productos químicos que tenía en el laboratorio, decía él, ¿no? En el garaje, ¿no? Más o menos, ¿no? Aquí hablamos de una levadura que es no es un organismo más complejo que las bacterias. De hecho, la complejidad de sus células es similar a la nuestra, pese a que sea una especie unicelular, y desde luego tiene una importancia industrial enorme, no solo para hacer cerveza y pan, sino que la insulina se fabrica en tanques de levaduras ahora mismo y otros muchos fármacos. Y bueno, pues tener el genoma no ya perfectamente caracterizado, sino sintetizado a partir de 4 botes del laboratorio. Sí. Además no era una copia del genoma, o sea, no era que esta mitad del genoma de la levadura, dice, lo vamos a hacer sintéticamente en el laboratorio, lo vamos a meter dentro de una célula de levadura y a ver si vive. No, es que han quitado trocitos que consideran redundantes, han incorporado otras especies de genes, o sea, es lo que llaman biología sintética.
vida artificial de una manera un poco más popular, pero bueno, que llevan, como decía Javier, un camino primero con bacterias, hicieron algo con virus y ahora con una célula eucariota, es decir, con una célula grande, meter allí la mitad de cromosomas fabricados en el laboratorio a partir de A, T, C, G, de los 4 botes. Es muy meritorio y sí, con aplicaciones industriales. Y mezclando hasta que sale. ¿Y esto para el pan se puede pensar? Pues, sí, claro que se puede pensar, aunque me imagino que los problemas de regulación para un alimento humano pues, serían monumentales. Pero, por ejemplo, con los fármacos no suele haber tanta polémica, ¿no? Si esta es la forma de hacer una insulina que sirva a los millones de diabéticos que hay en el mundo, pues nadie va a poner una objeción. Bienvenido sea. So do I wake her up with a head El on my Consejo shoulder? Europeo de Investigación ha entregado las ayudas científicas más competitivas y mejor financiadas de la Unión, que son las becas Synergy Grant, y 4 de ellas han ido a parar a 4 proyectos del CSIC, proyectos nuestros, por decirlo de alguna manera. Una de las investigaciones os ha llamado especialmente la atención, sobre todo a ti, Pera, porque te gusta mucho este tema, Sí. y además es una de las grandes preguntas de la humanidad, que es cómo se originó la vida en la Tierra, dicho de otra forma, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Es uno de los grandes misterios de la ciencia y de la humanidad. Yo cuando estudiaba bioquímica escribí un trabajo sobre el origen de la vida, de cómo puede ser que en un mundo donde no haya vida solo haya sustancias químicas, esas sustancias químicas se vayan juntando en moléculas un poquito más complejas y que estas moléculas más complejas se vayan juntando en macromoléculas, lleguen a haber ácidos nucleicos. Y de repente nace membranas. Javier San Pedro, ¿verdad? Y 4.000 millones de años después está Javier San Pedro aquí. No me digas que no es misterioso. Sí, y tiene una parte de comedia, porque recuerdo cuando entrevistamos a la profesora, ¿te acuerdas que se dedicaba a hacer libros de texto para los colegios? Cuando Sí. le preguntamos cuál es la materia que siempre se queda fuera, siempre decía la geología, como diciendo es que no le importa nada la geología. Pues y luego, mira. haciendo cuentas, pensábamos que es verdad que invitamos a muy pocos geólogos, yo creo que una vez en todos estos años, ¿no? Sí. Así que vamos a hablar con quién liderará este proyecto. Desde Granada, de hecho, Juan Manuel García Ruiz, que es investigador del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, experto en el papel de los minerales en el origen de la vida. Hoy nos escucha desde Radio San Sebastián. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Hay un pequeño problema y vamos a quitárnoslo de en medio al principio. Y es que vosotros recibís ahora 10 millones de euros, Sí. pero la financiación nos llega cuando te has jubilado, Juan Manuel. Sí. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sal corriendo? Bueno, a ver, yo he tenido antes la suerte de disfrutar de otro proyecto de los RC, del Consejo Europeo de Investigación, que era una Advanced Grant, también una beca de proyectos avanzados. Y bueno, eso me cambió la vida porque son unos proyectos muy prestigiosos en todo el mundo. Es decir, si vas y la gente sabe que tienes un proyecto de este tipo, pues te abre muchas puertas, te abre muchas colaboraciones, es de enorme prestigio. Y después, claro, la financiación es tan generosa que no tienes que preocuparte fundamentalmente de eso. Claro, eso es muy importante. Ahora el problema es que el otro día la reunión con la persona que desde Bruselas va a coordinar el trabajar, proyecto. no coordinar, sino el seguir el proyecto desde el punto de vista administrativo y formal. El hombre de negro, digamos. Project Officer, sí que se llama. Pues yo me digo, ¿sabe usted que he visto que está jubilado y que no puede el proyecto de liderarlo como jubilado, tiene que estar contratado? Entonces, bueno, pues estoy viendo dónde. Ah, vale. Oiga, Ser autónomo ahora, ¿no? Tú dime. No, pero Mira, no, en Estados Unidos sí que yo recuerdo que sí que se podía, gente investigando hasta, o sea, vosotros cuando os jubiláis no podéis continuar extendiendo. Yo he extendido la jubilación hasta los 70 años, me jubilé el 3 de mayo y el 4 de mayo pues era igual que el 2 de mayo, porque pues a mí me encanta esto que hago, Claro. lo disfruto muchísimo, tengo financiación, pero formalmente, al menos en el CSIC, no puedes de ninguna forma. Entonces ahora estamos viendo el CSIC si realmente me puede contratar o ahora mismo estoy aquí en San Sebastián, el de física, el DIP, ¿no? el Centro de Investigaciones Internacionales de Física de aquí, y bueno, tú di, mira, hablando. tengo 10 millones,
¿Me contratáis? Seguro que queréis que me jubile, ¿no? Tengo 10 millones y voy a descubrir cómo se produjo la transición de un mundo inerte a un planeta vivo. ¿Me voy a casa o sigo con ello? ¿No? Sí, ¿Por dónde empiezas a investigar esto? Yo hace mucho tiempo. Yo resulta que descubrí durante mi tesis, realmente en la tesina, pues unas estructuras que parecían organismos vivos, microbios, pero que eran productos minerales. De hecho, no tenían ni materia orgánica, era simplemente una asociación del carbonato de bario o carbonato de calcio con sílice. Entonces esto me costó publicarlo, y una vez publicado me costaba, cuando después propuse de que estas estructuras se podían haber formado en la Tierra primitiva y que podía ser una alternativa, una explicación alternativa a las estructuras que se habían propuesto como los primeros signos de vida, restos de vida sobre la Tierra, pues ahí ya hubo una polémica tremenda, porque la mayoría de los referees, de los árbitros, ¿no? que dicen si se publica o no, pues me decían que esto era imposible, que el experimento estaba mal hecho, que seguramente que tenía una contaminación biológica, que el mundo inorgánico no podía dar este tipo de forma. O sea, fue una pelea larga, y finalmente ya publicamos un artículo en Science en el que estaba, yo creo, ya muy clarito. Y a partir de ahí yo creo que hoy en día pues todo el mundo entiende que la morfología no es un criterio inequívoco de biogenicidad, ¿no? Es una firma, digamos, de que es algo. Y por ahí, desde ahí seguí, y bueno, y sigo con esto, y aparte de otras cosas, ¿no?, que me gustan, me encanta el cómo la materia inorgánica, o sea, los minerales, son capaces de autoorganizarse y dando formas complejas, biomiméticas en muchos casos, y esta es la investigación que sí, pero y más allá de lo que es un misterio que claro, los científicos investigáis una parte concreta en este campo, pero ¿qué hay qué hipótesis ahora mismo es la más plausible sobre cómo se originó la vida en la Tierra? Pues mira, hay una hipótesis que se habla mucho de ellas, que son las fuentes hidrotermales, pero realmente, o sea, lo que está claro, cada vez más claro, es que y una cosa que es muy importante, que la vida es mucho más antigua de lo que creíamos, es decir, que la Tierra tiene 4.600 millones de años, ¿vale? 4.600 millones de años. Los primeros 600 millones de años lo llamamos el jádico, en castellano sería jádico, más que jadeano, jádico, porque viene de Hades, es decir, se pensaba hasta hace nada que esos primeros 600 millones de años era un infierno en el que había pues volcanes, lava, las temperaturas altísimas, no había por supuesto meteoritos agua, golpeando, meteoritos por todos lados, y entonces ahí la probabilidad de que existiera vida era cero. Entonces nadie pensaba que... Todo el mundo pensaba que la Tierra había nacido, la vida había aparecido después de esos primeros 600 millones de años. Porque en esos 600 primeros millones de años no hay rocas, no quedan rocas de esa época, ninguna. Se las tragó la Tierra, digamos, ¿no? Entonces no tenemos información, excepto unos pequeñitos cristales de zircón que están en rocas más modernas, pero que se han datado que tienen 4.200, 4.300 millones de años. Ajá. Y esos cristales nos dan una información que ha cambiado completamente la idea, y por eso estamos ahora mismo pues con una revolución, ¿no?, en este campo. Y es que hace 4.400 millones de años, o sea, justo después de la formación de la Luna, ya había agua condensada sobre la superficie del planeta. Eso te lo dice el cristal. El cristal de zircón. Alucinante. O sea, ya entonces, claro, eso ha cambiado, porque significa que entonces te vas hacia atrás. Podría haber química, prebiótico. Claro, porque lo que ocurre es que si el agua condensa en esa época en el planeta, lo más probable, y eso prácticamente todo el mundo estamos de acuerdo, lo haría sobre una corteza, la primera corteza finita que se fría, ¿no?, y que se forma, se solidifica en el planeta, sería una corteza de olivino. Olivino son silicatos magnésicos y de hierro que son
unos cristales verdes, ¿no? Y las rocas serían, prácticamente toda la corteza serían olivinos y algo muy parecido que son los piroxenos. Y eso lo sabemos, o sea, se sabe perfectamente que cuando el agua entra en contacto con ese tipo de mineral, crea hidrógeno molecular. Es decir, que sería hidrógeno molecular que inmediatamente reaccionaría con CO2 y formaría metano, ¿de acuerdo? Y un ambiente reductor. Además, unas aguas alcalinas, o sea, de alto pH, como la sosa, ¿no? Y unas aguas que debido a ese pH serían ricas en sílice. Entonces, eso lo tendríamos hace 4.400 millones de años. Entonces, nuestra propuesta en este Synergy, en este proyecto, es ese por donde empezamos. Demostrar que esto es así, ¿no? Bueno, no, eso, demostrar que es así experimentalmente. Esto es un proyecto, en la entrevista con el panel, la entrevista final, ¿no? Que te hacen para saber si, para dar. Hombre, que son 10 millones, hay que hacer entrevistas, claro. Sí, no, el proceso de selección es muy competitivo y es tanto el dinero que conviene que el contribuyente, que al final es el que paga, sepa que esto no, eso lleva muchísimo trabajo y muchísima competitividad, y entonces tienes que dejar las cosas muy claras. Claro. Entonces, yo le decía, es que esto es un proyecto sobre cierta medida, origen de la vida, realmente es más que eso. Yeah. Pero un proyecto experimental. Déjame que cuente que tú te has especializado en crecimiento de cristales. No sé si existe la palabra cristalógrafo. Sí. Y que de hecho creaste un dispositivo que es la caja de cristalización a la que llamas Granada, haciendo patria, ahí, ¿no? Sí. Que ha volado en misiones espaciales de la NASA. Vosotros creo que vais a hacer, o proponéis hacer trabajo de campo en lugares remotos de Kenia, Etiopía, el norte de California. ¿Esto lo escogéis porque es lo que más se parece a la Tierra primitiva? Es porque para nosotros es muy importante el papel de la sílice en todo este proceso, y la sílice se disuelve, es decir, la sílice está disponible químicamente a pHs básicos, que es lo que formaría la interacción, lo que se llama el proceso de serpentinización, esa interacción de los olivinos con la roca, con el agua, ¿no? Entonces, hay muy pocos sitios ahora mismo. En la Tierra primitiva debía ser prácticamente un paisaje planetario a escala global, pero ahora mismo quedan muy pocos sitios. Uno de ellos es el Rift Valley, o sea, toda la zona, esta grieta que corre a lo largo de África y la está partiendo en dos. Todos esos lagos son lagos pH 11, 11,5. Alcalinos, ¿no? Alcalinos. Y se llaman los lagos de Soda Lake en inglés, ¿no? Después, en California es el sitio, ya hemos estado allí en mi proyecto anterior, y es un sitio en que tienes una fuente, varias fuentes, ¿no? Pero relacionadas con todo un mismo macizo que es Aqua Deney, y allí el pH es 12.2, 12.4, y tienes hasta 5 gramos por litro de sílice, ¿no? Entonces, para nosotros eso es... hemos hecho ya experimentos en el que hemos formado estructuras minerales autoorganizadas muy parecidas desde el punto de vista morfológico y textural a lo que hace la vida, ¿no? Y esos son los sitios en los cuales se puede experimentar, digamos, para demostrar que lo que estamos haciendo es geoquímicamente plausible. Es decir, es algo que no es experimentos de laboratorio sin más, sino es algo que en la naturaleza se da y se dio con mucho más... a algunos les va a costar aceptar que venimos de un cristal, ¿eh? Bueno, mira, hemos hecho yo creo que casi todos los oyentes probablemente conocen el experimento famoso de Miller, ¿no? Es un... Explícalo muy brevemente, porque... Sí. Verás. Sí, porque nuestro nivel intelectual es bastante delimitado. No, es un experimento famoso, es un experimento en 1953. Stanley Miller era un estudiante de doctorado que trabajaba en el mismo sitio donde estaba Urey, que era premio Nobel, porque él había propuesto una atmósfera, ¿no? O sea, había estudiado en cosmología, había propuesto una atmósfera para la Tierra primitiva, una atmósfera reductora, rica en metano, como la que yo estoy comentando, que debió de ser la de la Tierra primitiva, ¿no? Sí. Que durante un tiempo fue muy criticado, pero que nosotros lo hemos ahora reivindicado nuevamente, ¿no? Entonces, porque tenéis un mecanismo para generar una atmósfera reductora en la Tierra muy primitiva, ¿no? Efectivamente. Y por cierto que el metano... Sí.
Se considera en algunas observaciones astronómicas un posible signo de vida, ¿no? De bacterias metanógenas. Efectivamente. Y esto me temo que te lo has cargado. Se nos está yendo de las manos esta conversación, ¿eh? Efectivamente. Estoy aquí observando. El tema está en que hay muchas cosas. Entonces, os cuento esto porque yo creo que es importante. Ese experimento fue el que se considera uno de los 10 experimentos más elegantes de la historia de la ciencia. Este hombre, el chaval lo que hizo es decir, mire, yo voy a meter en un reactor, un reactor, voy a meter la atmósfera que usted dice, metano, nitrógeno, voy a meter hidrógeno, y voy a poner, porque con eso voy a emular la atmósfera de la Tierra primitiva, voy a meter agua, porque eso emularemos el océano de la Tierra primitiva, y para meter energía, digamos, y acelerar el proceso de síntesis orgánica, voy a meter un arco voltaico con 6.060. Sí, lo normal, vamos, sí. Arco voltaico. Entonces, un rayo. Creó rayos, efectivamente. Porque los rayos, claro, cuando tienes volcanes, pues rayos se forman, obviamente, ¿no? Y entonces, este es un experimento que crea una serie de aminoácidos y demuestra que a partir de una atmósfera inorgánica, puramente inorgánica, se pueden sintetizar los ladrillos moleculares de la vida. Ajá, eso lo hace Miller. Entonces, resulta que para nosotros, como digo, la sílice es muy importante. Y como usa amoníaco en el experimento, el pH del experimento de Miller es un pH alto, es decir, como los lagos de África. Entonces, yo me pregunté, bueno, ¿y puede que en el experimento el reactor sea importante? Porque si tiene un pH básico, el reactor es de borosilicato, la sílice del borosilicato se va a diluir, o al menos se va a activar. Entonces, Juan Manuel, estoy teniendo la impresión de que estoy aprendiendo muchas cosas, pero se me están olvidando constantemente. Esto es una masterclass de geología que se escapa a mis límites. Bueno. Es que es la parte del libro que nunca se estudia en Claro, el colegio. esto es culpa de los libros de texto. No, yo creo que el mensaje principal es este. Aparte, es más fácil de lo que parecía que se formen moléculas complejas en un entorno químico, un laboratorio como el que estaba describiendo José Manuel, y que de allí surjan moléculas más complejas, o sea, y que se surja vida, ¿no? Sí, y que eso era la conclusión que quería decir con todo este rollo del reactor, es que lo que hemos demostrado es que el reactor, los minerales son fundamentales para la reacción. O sea, si Miller no hubiera utilizado un reactor de borosilicato, no hubiera yo creo que nos quedamos con esta oda a la sílice, y a partir de ahora hay que pensar que el cristal puede significar algo mucho más de lo que pensábamos en nuestras vidas. Sin duda. Tenéis estos 10 millones, pero hay un tiempo límite para la investigación, que es 2029, eso también es un poquito de presión, así que aquí te esperamos, Juan Manuel, para que nos vayas actualizando. En Muy 2029 nos lo cuentas, ¿eh? Estupendo. Yo espero que antes también. Si te han contratado, vamos. Porque... Sí. Por fin, un geólogo en esta sección, el ex jubilado Juan Manuel García Ruiz, investigador del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y experto en el papel de los minerales en el origen de la vida. Mil gracias, Juan Manuel, por Muchas acercarte. gracias a vosotros. Un abrazo. Suerte con la investigación. Hasta luego. Y Pera Estupiñán, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.